Yo recuerdo mi primera experiencia entrando a una librería en Estados Unidos. Era una librería grande que se llama Barnes Noble. Entré a una sección que se llamaba Libros Cristianos y lo que me sorprendió tanto fue que había una sección grande de solo Biblias de diferentes versiones en inglés. Me ocurrió en ese momento una imaginación de nuevos creyentes entrando a esta sección de la librería y pensando, ¿por qué hay tantas diferentes versiones de la Biblia? ¿Y cuál versión debo conseguir de acá? Estas preguntas son importantes y obviamente debido a que este curso se trata de cómo estudiar la Biblia, debemos tener también un entendimiento sobre la Biblia en adición al entendimiento de la Biblia. Tener un entendimiento sobre la Biblia es importante, porque lo que sabemos sobre ella influirá en la forma en que disponemos nuestros corazones y mentes hacia el texto. Por ejemplo, si conozco que un libro que elegí para leer es una novela, prepararé mi corazón y mi mente para leer una historia ficticia y espero que también entretenida. Si escojo un libro cuya historia no es de ficción, prepararé mi corazón y mi mente para leer y aprender sobre un relato de la vida real que ocurrió en algún momento de la historia. Si escojo un periódico, prepararé mi corazón y mi mente para leer y aprender sobre las actividades de mi ciudad, país o el mundo. Del mismo modo, lo que entendemos y creemos sobre la Biblia impactará cómo prepararemos nuestros corazones y mentes hacia el texto cada vez que leemos y estudiamos la Biblia. Si aceptamos como verdad la presuposición de que las versiones de la Biblia que usamos cada día son la palabra inspirada por Dios, entonces esa sola presuposición nos afectará profundamente a disponer nuestros corazones y mentes para acercarnos a la Biblia con más seriedad, atención, respeto, reverencia y expectativas espirituales. Sin embargo, si somos escépticos sobre la naturaleza divina de la palabra de Dios y más bien la aceptamos simplemente como una composición humana, eso ciertamente nos afectará a disponer nuestros corazones y mentes con, en lo mínimo, menos reverencia y expectativas espirituales. En pocas palabras, lo que aceptamos y decidimos creer sobre la Biblia nos impactará apropiada o inapropiadamente para disponer y preparar nuestros corazones y mentes sobre la Biblia. Como pueden ver, entender la naturaleza de la Biblia es extremadamente importante. Por lo tanto, el propósito de esta lección es aprender un poco más sobre la Biblia para que podamos entender mejor cómo la Biblia que usamos cada día es la palabra de Dios. Esta lección está dividida en tres partes, con las que intentaré responder a tres preguntas. 1. ¿Cómo comunicó Dios su palabra? Es decir, la inspiración. 2. ¿Cómo fueron transmitidas las escrituras a lo largo de la historia? O sea, la transmisión. 3. ¿Cómo llegamos a tener las varias versiones de la Biblia que usamos cada día? Es decir, la traducción. Así entonces, en esta primera parte de la lección, intentaré responder la primera pregunta que es, ¿cómo Dios comunicó su palabra? Las escrituras nos muestran que Dios se reveló a sí mismo en lenguaje humano y en la forma palabra por palabra. Dios frecuentemente enseñó a sus mensajeros las palabras exactas que debían ser comunicadas. Por ejemplo, en Éxodo 20, Dios habló directamente al pueblo de Israel. En Éxodo 4, 11 y 12, Dios prometió a Moisés que le ayudaría haciendo su boca y enseñándole lo que debía decir de parte de Dios. En Éxodo 24:3 dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y que los israelitas respondieron diciendo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Otro ejemplo muy interesante lo encontramos en los capítulos del 22 al 24 de Números. Ahí Balaam, un adivino, fue llamado por Balac, el rey de Moab, para maldecir a los israelitas. Aparentemente, Balaam era alguien quien tenía acceso a la palabra de Dios, porque cuando Balaam llegó ante Balac, Balaam le dijo que él solo tenía poder para decir lo que Dios ponía en su boca. Así que el resultado fue que Balaam terminó bendeciendo a Israel en lugar de maldecirlos. Dios también habló a sus profetas del Antiguo Testamento con las palabras exactas del mensaje de Dios. Por ejemplo, cuando Dios vino a Jeremías y lo designó como su profeta, Dios le dijo, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Al profeta Ezequiel también, Dios le dijo, Les hablarás mis palabras.
Es también importante mencionar que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de parte de Dios en primera persona. Por ejemplo, en 2 Samuel 7, 4 a 16, al profeta Natán fueron dadas las palabras exactas para ser comunicadas al rey David en primera persona. Por ejemplo, Natán dice, «He estado contigo por donde quiera que has ido. Haré en ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Te daré reposo de todos sus enemigos. Levantaré a tu descendiente después de ti», etc. Esta expresión en primera persona indica que Dios comunicó su mensaje, compuesto por él mismo, en una forma directa y palabra por palabra. Dios también comunicó su palabra por visiones y sueños. Las visiones y los sueños fueron instrumentos de comunicación de Dios para revelar su mensaje. Veamos algunos ejemplos. Cuando Dios vino ante Abraham, antes de que le fuera dado el nombre Abraham con la promesa de un hijo, Génesis 15:1 muestra que la palabra de Dios vino a Abraham en visión. Además, en 1 Samuel 3:1, la palabra del Señor, siendo muy escasa, está asociada con el hecho que las visiones no eran frecuentes. Los libros proféticos, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., muestran frecuentemente a Dios comunicándose con sus profetas por visiones. Cuando Aarón y Miriam hablaron contra Moisés por tener una esposa cusita, Dios dice lo siguiente a Aarón y Miriam: «Oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños». Números 12:6. En el libro de Daniel, Dios comunicó sus revelaciones sobre el futuro a Daniel por sueños. Daniel 10:1 otra vez muestra que entender la palabra era entender la visión. En los Evangelios, el ángel de Dios se apareció en el sueño de José diciéndole que no temiera recibir a María como su esposa, que el bebé que María concibió era del Espíritu Santo y para advertirle de huir a Egipto cuando el rey Herodes buscaba al bebé. El libro de los Hechos lista varias ocasiones donde Dios usó sueños y visiones para revelar su voluntad. El libro de Apocalipsis es uno de los mejores ejemplos de Dios comunicando su palabra por visiones. Apocalipsis 1, 10 a 11 dice que Juan estaba en una isla llamada Patmos y que estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando escuchó un gran voz que decía: «Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias». Juan comenzó a ver cosas tremendas, las cuales detalla en el libro, cuyo propósito era para Dios mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. De nuevo, visiones y sueños eran frecuentes instrumentos usados por Dios para revelar su palabra. Dios también comunicó su palabra en forma escrita. El primer ejemplo de Dios personalmente comunicando en forma escrita es cuando Dios grabó los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Éxodo 31:18 dice específicamente que fue escrito por el dedo de Dios. Otro ejemplo especial se encuentra en Daniel 5, cuando el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles y ordenó traer los vasos de oro y plata, los cuales fueron traídos del templo de Jerusalén por su padre el rey Nabucodonosor, para alabar a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Aquí es cuando Dios hizo una mano humana aparecer de la nada, la cual escribió palabras en la pared del palacio del rey, haciendo que el rey se asustara tremendamente. No hay muchos ejemplos de Dios personalmente comunicando en forma escrita como los dos ejemplos de Éxodo 31 y Daniel 5. Sin embargo, hay varios ejemplos donde Dios instruyó a sus mensajeros a comunicar su palabra de modo escrito para que pudiera ser leída y recordada. Por ejemplo, Éxodo 34:27 muestra que Dios instruyó a Moisés diciendo: «Escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel». Deuteronomio 31:24 hasta 26 muestra que cuando Moisés terminó de escribir la ley de Dios en un libro, ordenó a los levitas poner el libro adentro del arca del pacto como testigo contra los israelitas. Josué 24:26 nos informa que Josué hizo adiciones a este libro. Dios también ordenó a sus profetas grabar su palabra en la forma escrita. Por ejemplo, en Isaías 30:8, Dios dijo a Isaías: «Ahora ve,
Escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo, para que sirva en el día postrero como testigo para siempre. También al profeta Jeremías, Dios dijo, escribe en un libro todas las palabras que te ha hablado. En Habacuc 2:2, Dios instruyó al profeta Habacuc, diciendo, escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. En el Nuevo Testamento, Jesús, quien es la palabra divina de Dios que caminó en la tierra, escogió a sus discípulos y les prometió que ellos recordarían todas las cosas que les habló por la ayuda del Espíritu Santo, para el bien de todos los que creen por medio de ellos. Por lo tanto, lo que fue recordado y escrito por los discípulos es como resultó del Nuevo Testamento. Además, el apóstol Pablo explicó a los corintios que lo que les había escrito como un apóstol de Jesucristo era mandamiento del Señor y que aquellos que creían ser profetas o espirituales deberían poder reconocer que era verdaderamente del Señor. 1 Corintios 14:37. Pedro también dice en 2 Pedro 3:1 y 2. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. En pocas palabras, el apóstol Pedro clarificó a sus oyentes que su mensaje como un apóstol, incluyendo los otros apóstoles, era el mandamiento del Señor y Salvador. Es también interesante observar lo que el apóstol Pedro dice sobre lo que escribió Pablo. En 2 Pedro 3, 15 y 16, Pedro dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Aquí, el apóstol Pedro relaciona el acto de torcer ignorantemente las palabras de lo que escribió Pablo con el acto de torcer ignorantemente las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que es importante entender de todo esto es que solo porque las escrituras están en forma escrita, no hace la palabra de Dios menos importante que sus otras formas de comunicación. En Jeremías capítulo 36, Dios instruyó al profeta Jeremías a tomar un rollo y escribir todas las palabras que Dios ha hablado contra Israel, Judá y todas las naciones para que los que oigan del juicio de Dios puedan arrepentirse. El rollo eventualmente fue leído ante el rey Joacim, pero mientras el rollo fue leído, el rey cortó el rollo y lo quemó. En respuesta, Dios le dijo a Jeremías que reescribiera todo y con un mensaje adicional acerca de Joacim, rey de Judá. Dios dice en versículos 30 y 31, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. Lo castigaré a él, a su descendencia y a sus siervos por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda la calamidad que les ha anunciado, sin que ellos escucharan. El libro de Apocalipsis también muestra la importancia de la forma escrita de la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. En Mateo 5:18, Jesús dice, porque en verdad os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Otra vez, el punto es que Dios no considera su revelación en forma escrita con menos seriedad que su revelación verbal. Su palabra escrita es igualmente importante que sus otros medios de revelación como visiones o sueños. Por lo tanto, cada vez que leemos las palabras de Dios a través de las Escrituras, es igualmente serio e importante como lo que los primeros mensajeros de Dios recibieron personalmente. La comunicación de la palabra de Dios superior a todas fue por medio de la vida y los hechos de Jesucristo. Jesús es la máxima y la más gloriosa forma de comunicación de Dios hacia la humanidad.
Él es la revelación viva, inspirada de Dios, a través de quien todas las cosas fueron creadas en el principio y, después de la caída, redimidas. El Evangelio de San Juan se va más para explicar el rol glorioso de Jesucristo como la revelación de Dios. Juan escribió, en el principio era el Verbo. Juan describió a Jesús como el Verbo, en griego logos. Desafortunadamente, la traducción de la palabra griega logos como el verbo no hace justicia al significado profundo de la palabra griega. La palabra logos para los oyentes originales del Evangelio, quienes lo más probable es que fueron tanto judíos como gentiles viviendo en el contexto greco-romano, entendieron que logos era un término usado por los filósofos griegos para expresar racionalidad, una fuerza divina que estructuró y mantuvo el universo unido y funcionando. Al mismo tiempo, aquellos con conocimiento de las escrituras judías habrían entendido el pasaje a la luz de Génesis 1:1, debido a la frase familiar en el principio, donde las palabras de Dios produjeron la creación. Pero lo más inesperado de todo, Juan explica que este Logos es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, según Juan, Jesús es la expresión divina y personificada de la voluntad, la personalidad y la identidad de Dios para y por quien todas las cosas fueron creadas y se mantienen juntas, haciendo a Jesús la revelación más clara, superior y gloriosa de Dios. Lo que hace a Jesús tan central y único como la revelación de Dios no es solo porque Jesús es la revelación divina, superior, máxima y gloriosa de Dios. Es también porque Él es la culminación y el cumplimiento de las revelaciones del Antiguo Testamento. Jesús hace claro en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Los discípulos de Jesús entendieron que las escrituras estaban apuntando y señalando a Jesús, y es por lo cual lo siguieron. Por ejemplo, Juan 1:45 muestra a Felipe diciendo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. En Juan 5:39, Jesús dijo que las escrituras daban testimonio de él en respuesta a los judíos que acosaban por sanar en un sábado y por hacerse igual a Dios. En Lucas 24:13-34, después de la resurrección, Jesús encontró y acercó a dos hombres confundidos y tristes conversando sobre Jesucristo mientras caminaban hacia Emaús. En este encuentro, Jesús les explicó cómo las escrituras, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, se referían a él. Jesús siendo la culminación y el cumplimiento del Antiguo Testamento y la superior y máxima revelación de Dios, nos lleva a una implicación importante. Esta implicación es que las Escrituras no son el fin en sí mismo, sino son un medio para un fin. Este fin es conocer y experimentar personalmente la gloriosa persona de Jesús a quien las Escrituras estaban apuntando. Obviamente no estoy disminuyendo la importancia de las Escrituras. No podemos llegar a conocer a Jesucristo sin esta revelación especial que Dios nos reveló. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el propósito central de las Escrituras no es simplemente aumentar nuestro conocimiento del contenido. Más bien es conocer personalmente a Jesús y obtener la salvación por medio de Él. En otras palabras, los verdaderos expertos en la palabra de Dios no son simplemente los que tienen un título académico, enseñan en un seminario prestigioso o tienen todas las escrituras memorizadas, sino son los que personalmente conocen a Jesús y lo valoran como el mayor tesoro de sus vidas.